Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando en el proyecto 5 que corresponde a la semana 2 en la asignatura de matemáticas, ¿verdad?, del Bachillerato General Unificado. El tema que vamos a tratar hoy es funciones logarítmicas. Para esto necesitamos conocer ciertos prerequisitos como un recordatorio, como una práctica antes de empezar a analizar los contenidos de las propiedades logarítmicas, ¿no? El tema que vamos a tratar para recordar está en la representación numérica de una potencia, así también las propiedades de la potencia y el último tema, ecuaciones de primer grado. Aquí vamos a ver la representación numérica de una potencia. En la representación numérica de una potencia vamos a conocer una base y un exponente. En esta representación vamos a determinar a la A como base y al 2, que es un superíndice, como exponente, ¿verdad? Y así tenemos que A va a ser la base y el 2, que está como superíndice, el exponente, dando cabida a la resolución de esta expresión. Decimos que A o base A elevado al exponente 2 va a ser igual a A por A, donde se multiplican dos veces debido a su exponente, ¿verdad? Y que luego en una comprobación determinamos su valor inicial. A por A cuadrado, ¿verdad? Que volvemos a su parte inicial. Y ahí vemos cómo se demuestra, ¿no? Cómo se lo demuestra. A al cuadrado. Otra vez determinamos que la base con su potencia vuelve a tomar el valor inicial del ejercicio planteado. A ese al cuadrado le vamos a llamar potencia, ¿no? O producto de la potencia. Para entender de alguna mejor manera esta situación, vamos a ver un ejercicio comprensivo. Y en este ejercicio comprensivo, pues vamos a determinar un valor de A que será 3 y que será también la base, ¿verdad? A será igual a 3, que será la base. Z será igual a 2, que será el exponente. La pregunta está, si la base será elevado al exponente z, entonces, ¿verdad? Esto será 3 elevado al exponente 2. Vamos a ver el comportamiento de la expresión numérica y entonces tenemos que A está como base y Z como exponente. Representando los valores para A, que es igual a 3, ¿verdad? Tenemos 3. Vamos a sacar la pluma. A, que está representada con 3, y el exponente Z, que está representado con 2, ¿verdad? Si 3 elevado al cuadrado o 3 elevado a un exponente 2, en este caso par, indicará que su base se multiplicará dos veces, ¿no? 1 y 2. Por lo tanto, 3 al cuadrado en valores descompuestos serían 3 por 3, que sería igual a 9. Tenemos otro ejercicio práctico y así vemos justamente una base representada por el número 4 y un exponente representado con el número 2. Esto va a ser igual a 4 por 4, igual 16, ¿no? Si el exponente es, en este caso, par, me indicará evidentemente que esta base que se encuentra aquí será repetida dos veces, ¿no? Indicando su punto de multiplicación tal como lo expresa el término de la potencia. 4 por 4 igual a 16. Por otro lado tenemos
una base de 3 y un exponente de 3, es evidente que esta base, que será 3, será multiplicada 3 veces. ¿Verdad? Y ahí tenemos 1, 2, 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Continuamos con el otro ejercicio. Y aquí tenemos como base 2 y su exponente 4. Indicará que el 2 tendrá que multiplicarse 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y vamos multiplicando y memorizando el valor de la multiplicación. En este caso, bueno, para ayudarnos un poco, recordamos la tabla del 2. 2 por 2, 4, ¿verdad? Así se dice. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Y ahí tenemos el valor. ¿Sí? Tan fácil es trabajar en este ejercicio práctico de potencias. Es necesario hacerlo para ir recordando justamente sus procedimientos cuando ya entramos en las funciones logarítmicas. Vamos a trabajar en las propiedades de las potencias. Y una primera de ellas determina que cualquier letra o número base elevado al exponente 0 será igual a 1. Esto indica que toda base elevada a un exponente 0 será igual a 1. Y vamos al ejemplo. Si recordamos el abecedario desde la A hasta la Z, y si le decimos a la primera letra, la elevamos a 0, esto será igual a 1. No importa su valor algebraico, ¿no? Aquí estamos hablando de una letra. También tenemos Z elevada a la 0, será igual a 1. Pero ¿qué sucede si yo utilizara un valor en millones? ¿Será igual a 1? ¿Sí? Cuando este valor determinado como base se eleva a un exponente 0. ¿Qué nos dice la explicación en esta diapositiva? Evidente, ¿sí? Decimos que 1, si es elevado a la 0, será igual a 1. En una constante, decimos que el valor de 100.793.859, todo esto elevado al exponente 0, será igual a 1. Entonces tenemos claro que la primera propiedad nos indica que toda base elevado a un exponente 0 será igual a 1. Entonces recordemos. Segunda propiedad. Cualquier letra o número base elevado al exponente 1 será igual a la misma letra o número de base. Suena como un trabalenguas, ¿verdad? Y vamos a ver el ejemplo. Otra vez aparece la información o los contenidos de ejemplos, ¿no? Les quiero recordar, señores estudiantes, que sí, he evidenciado que en todas estas propiedades los exponentes se van a ir representando con el color rojo para que ustedes vayan analizando la secuencia y por lo tanto vayan sacando sus propias conclusiones en base a las propiedades, en este caso de las potencias que se van presentando, así como también las que se presentarán en los logaritmos. Decimos entonces que A como base elevado a un exponente 1 será igual a A, ¿no? Z elevado a 1 será igual a A o a Z. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdad? Por lo tanto, si Z es elevado a la 1, si Z es un número que se representa con esa letra, no será igual a A. Será igual entonces a Z. Y entonces aquí tenemos un correctivo por si en algún momento ustedes podrían causar una interpretación, ¿verdad?, un tanto equivocada. Entonces Z elevado a la 1 no será A, sino que será igual a Z. Veamos los siguientes valores. Tenemos 1 elevado al exponente 1 igual a 1. Y así aparece nuevamente el valor de 100.793.859. Todo este valor elevado al exponente 1 será igual a su valor, ¿verdad?
Recordemos entonces que en la propiedad número 1, toda base que era elevado a un exponente 0 es igual a 1, pero en este caso, que es la segunda propiedad de las potencias, toda base que es elevado al exponente 1 será igual a su propia base. Pasemos a la tercera propiedad. La tercera propiedad de las potencias me indica que el producto o la multiplicación de potencias para una misma base es igual a la base establecida, pero sumado sus exponentes. Ejemplos. Si tenemos como base a un exponente m que multiplica a una misma base de las mismas características, ¿verdad?, con un exponente n, m y n son números cualquiera, ¿verdad?, será igual a la misma base, eso tal como lo indica esta propiedad. Será igual a su misma base, pero sumado sus exponentes, ¿verdad? Y ahí vemos, si tenemos como base a, observen, se están multiplicando las bases. Para cortar el artificio aritmético, en esta propiedad, las bases representarán en una sola expresión, ¿verdad?, como producto, para luego sumar sus exponentes, m más n, y así quedará la expresión. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos a elevada a la 1 por a elevada al exponente 3. Repetimos la base, ¿verdad?, y concluimos acá con a4. Sin embargo, veamos cómo se expresa en su segundo procedimiento esta expresión. Es 1 más 3. Si 1 más 3 es igual a 4, es evidente que, en este caso, la base de a, que se repite en este segundo ejercicio, será igual a su propia base, sumado sus exponentes, ¿verdad? A como base elevado al exponente 4, y esa sería la respuesta. Aquí aparecen dos superíndices, exponente entre 5 y 8 sumados, y ahora aparece como base x. Si x como base elevado al exponente 5 que multiplica a x, que es otra base, ¿verdad?, elevado a un exponente 8 será igual a x, a su propia base, sumado entre 5 y 8, ¿verdad? 5 más 8, 13. X sería igual como base elevado al exponente 13. El siguiente ejemplo muestra la unidad como base, iguales, y exponentes iguales. Sería entonces 1, ¿verdad?, donde sería 1 más 1 igual a 2. Si 1 más 1, ¿verdad?, en su expresión aritmética es igual a 2. Tenemos otro ejercicio y planteamos en esta tercera propiedad las bases nuevamente 3, bases iguales. Exponente para la primera base 3 y para la segunda 6. 6 más 3, 9, con la misma base. Se repite entonces la sumatoria entre 6 y 3, que da 9. Bien, pasemos a la cuarta propiedad de las potencias, como recordatorio. Esta cuarta propiedad nos indica que el producto o la división de potencias para una misma base es igual a la base establecida, pero restado sus exponentes. Y así presentamos los ejemplos, ¿verdad? Ahora las bases se empiezan a dividir. Aquí está el signo. A elevada a la m divide a elevada a la n. En este caso ya pongan un poco más de atención, ¿verdad?, porque aquí hay una propiedad muy parecida en los logaritmos, que son también sus propiedades.
Entonces, decimos que su resultado será el producto de la misma base, ¿verdad? Pero, en este caso, ¿qué pasa con los exponentes? Los vamos a restar de acuerdo a la definición, ¿no? Entonces, veamos el planteamiento. Decimos m que resta a n. M que resta a n. Y ahí tenemos. Veamos el segundo ejercicio. Tenemos a elevada a la 1 que divide a elevada a la 3. Entonces su producto sería a de 1 menos 3. Y ahí tenemos. 1 menos 3 será igual a ¿qué valor? A 2, pero con signo negativo. La relación que nosotros vamos a observar aquí es que si analizamos el 1 y el menos 3, ¿verdad? Aquí vamos a determinar la respuesta del exponente de acuerdo al valor absoluto. ¿Qué significa esto? Si 3, en este caso, como valor absoluto, es mayor que 1, ¿verdad? El signo que lo acompaña lo llevará a su respuesta exponencial. ¿Verdad? Entonces, confirmo. Tenemos 1 menos 3 igual a menos 2, ¿verdad? En este caso estoy restando el exponente. Las bases no varían para nada, ¿no? Sin embargo, recuerden que en esta cuarta propiedad, cuando las bases son iguales y si en este caso se dividen, sus exponentes van a ser restados. ¿Correcto? Sigamos avanzando. Tenemos el siguiente ejercicio representado con x, donde x está elevado a la 5 como base principal y en su segunda base como término elevada a la 8. El producto x, diríamos 5 menos 8. 5 menos 8, 3, pero con signo negativo. ¿Ah? Nuevamente se repite el valor absoluto para 8, como está acompañado con el signo negativo, su respuesta será negativa, ¿no? 5 en este caso está con signo positivo y prevalece aquel valor que en este caso, en comparación con estos dos números, ¿verdad?, el contenido de su valor absoluto. El siguiente ejercicio marca la unidad nuevamente como base y como exponente en ambos términos, ¿no? Las bases seguirán siendo iguales y veamos qué es lo que sucede. Aquí aparece que al elevar estos exponentes, su valor en el siguiente procedimiento se hará 0. ¿Por qué sucede eso? Vamos a comprobarlo. Aquí está la respuesta. Números opuestos. Más 1 y menos 1 igual a 0. Repito, más 1 y menos 1 igual a 0. ¿Verdad? Y recordamos la primera propiedad. Toda base elevada a un exponente 0 será igual a 1. Y ahí está la respuesta. Sigamos. Tenemos como base en este ejercicio nuevamente 3. Para ambos términos, sus exponentes, para el primero 3, para el segundo 6. ¿Cuál será la respuesta? ¿Ya la tienen lista? Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? 3 menos 6 será igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, la división de bases iguales con exponentes distintos o diferentes exponentes será igual a su propia base, pero sus exponentes, en este caso, generados en sustracción, o en otras palabras, en una resta, ¿no? 3 menos 6 menos 3. Nuevamente aplicamos el valor absoluto. Base 3, exponente menos 3. Quinta propiedad. La potencia de otra potencia establecida en la misma base es igual a la base, pero multiplicados
sus exponentes. Ahí vemos. Para esto, en este producto, en esta quinta propiedad, la base, ¿verdad?, con su exponente aparece entre paréntesis. Por lo tanto, aquí hay un producto que al alternar 1 en la parte externa le va a generar una multiplicación. Recuerden que en esta quinta propiedad, cuando aparecen estas características, ¿verdad?, potenciales o de potencias, lo que me va a indicar es que la base debe ser la misma, pero en este caso, ¿verdad?, el paréntesis me va a permitir multiplicar estos literales que están como exponente. Entonces sería m por n, ¿no? M por n, que se expresa aquí con su símbolo, m por n será mn. Entonces, la base sigue siendo la misma, pero sus exponentes se multiplican. En el siguiente ejercicio veamos la base y los exponentes. Dentro del paréntesis, el exponente 1, fuera de él, 3. Por lo tanto, si decimos 1 por 3, 3. ¿Ah? Y el comportamiento en su primer desarrollo dice 1 por 3. Bases iguales, exponentes multiplicados. 1 por 3, 3. El siguiente ejercicio muestra ahora la base x y exponente dentro del paréntesis para x, 5. Fuera del paréntesis, 8. 5 por 8, 40. ¿Verdad? Y entonces en su segundo procedimiento decimos 5 que multiplica al 8. 40. Aquí está. Siguiente ejercicio, tenemos la base 1, exponente entre 1, para esa base, y fuera de él, de sus paréntesis, 1. Su respuesta seguirá siendo 1, y es evidente que tengo que multiplicar 1 por 1. Ahí está. 1 por 1 será 1. Continuamos y veamos que ahora tenemos como base 3 elevado a un exponente 3 y fuera del paréntesis su segunda exponenciación sería 6, ¿no? Serían 3 por 6, 18, que en su segundo procedimiento 3 multiplicará al 6, ¿verdad? 3 por 6, 18, o en símbolos 3 por 6, 18. No olvidemos que en esta quinta propiedad, para reforzar estos conocimientos, cuando la base elevada a un exponente está dentro de un paréntesis y la acompaña fuera de él otro exponente, su base seguirá siendo la misma, pero sus exponentes se multiplican. Bien. Sexta propiedad. En esta propiedad, el producto de potencias con igual exponente, pero con diferentes bases, es igual a la multiplicación de sus bases, elevadas al mismo exponente. ¿Está claro? El producto de potencias con igual exponente, pero con diferentes bases. Entonces las bases van a ser diferentes ya en esta propiedad. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el ejemplo? Y tenemos como base A y como base B. A y B podrían ser también números distintos, pero en este caso, ¿verdad?, N y N representarán un número igual. Entonces decimos que vamos a multiplicar las bases. Obsérvese. A por B. Abrimos paréntesis, que ese sería el argumento para poder empezar a desarrollar este ejercicio, y decimos, dentro de paréntesis multiplicamos la base A, ¿verdad?, del primer término al segundo término, B, y como sus exponentes son iguales,
se colocará ese mismo exponente, representado una sola vez. Entonces vamos a multiplicar A que multiplica B sería AB. A que multiplica B sería AB, elevada a la n, y esa sería la respuesta. En este segundo ejercicio, déjenme borrar un poquito para poderlo interpretar. Vamos a ver, tenemos las bases de A al cubo que multiplica a la base de B al cubo, ¿no? Como dijimos hace un momento, se multiplican las bases, se trabajan entre paréntesis para generar la multiplicación al producto y elevamos a la potencia, al exponente, que en este caso es 3. 3, 3. A por B, AB elevado a las 3. Vamos a ver, en este planteamiento tenemos como base X a la 5 y Y a la 5, que entre ellos se multiplican. El artificio, el mecanismo nuevamente en los paréntesis, utilizo las bases, X por Y, elevo al mismo exponente, como son iguales, y multiplico X por Y, XY, y elevo a la quinta, ¿verdad? Digamos, ahora tenemos la base de 1 elevado a la 1 y la otra base 3 elevado a la 1. Es evidente que vamos a multiplicar 1 por 3 elevado a la 1, sería 3 a la 1. Veamos el siguiente ejercicio. Aquí como que se hace un poquito complejo, pero si ustedes enfocan, el procedimiento se hace tan sencillo. Tenemos como base 3 elevado al exponente 2 y tenemos como base 2 elevado al exponente 2 también. Bases diferentes se multiplican, entre paréntesis 3 por 2, y sus exponentes, como son del mismo valor numérico, se representan como uno solo. Es más o menos como que hacemos una recopilación de las bases, ¿verdad?, llevadas a un mismo exponente. Y entonces decimos 3 por 2, 6. 6 elevada a la 2. ¿Verdad? Se repite el exponente. Y aquí recordamos los primeros ejercicios como 6, que es una base elevada a un exponente 2, me va a indicar que 2 veces debo de multiplicar 6. Entonces digo 6 por 6, 36. Y ahí tenemos la explicación de este ejercicio. ¿Sí? Aquí también en el anterior sería 3 a la 1, sería igual a 3, que sería la segunda propiedad de las potencias. Séptima propiedad. La división de potencias establecidas con diferentes bases y con el mismo exponente será igual a la división de dichas bases elevada a ese exponente. Vamos a ver el comportamiento de este ejercicio de acuerdo a la definición, ¿sí? Y vemos que las bases diferentes que se dividen entre ellas, pero que contienen exponentes iguales, ¿verdad?, se van a continuar dividiendo en el mismo sentido y se elevan al mismo exponente. Esta es una forma de representar como primera instancia esta propiedad, pero sin embargo se la puede representar también de una forma fraccionaria. Y aquí está un slash que me va a indicar división, ¿verdad? Puedo utilizar este símbolo en forma lineal, como puedo utilizar este símbolo dando a conocer una fracción. Puedo representar entonces como primera instancia A que divide a B, pero que está elevada al mismo exponente, porque son iguales. Recuerden que esto lo vengo analizando de la anterior propiedad. Y entonces decimos A dividido para B
paréntesis, elevada al exponente n, ¿verdad? Aquí vemos ahora sí gradualmente la expresión fraccionaria, donde A ocupa el numerador y B ocupa el denominador. Por lo tanto, si tienen las mismas expresiones numéricas como exponentes, ¿verdad?, de una forma independiente, sería A elevado al exponente n, al mismo número, y B elevado al exponente n, al mismo número. ¿Sí? ¿Está claro? Sigamos. Tenemos la otra expresión entre A y B nuevamente, pero con exponente 3. Y vemos la repetición del procedimiento: A divide a B y elevado a 3, donde A divide en fracción a B, A que sería numerador y B denominador, entre paréntesis 3. En términos de resultados, A elevado al cubo y B elevado al cubo. ¿Verdad? Vuelvo a dar la información porque justamente se independizan los exponentes porque son iguales. Y dentro de la fracción, como lo viene determinando la propiedad, va a determinar también que tanto para el numerador en esta fracción como para el denominador van a tener los mismos exponentes numéricos. El siguiente ejercicio demarca bases de X y Y con exponente 5, ¿verdad? Decimos nuevamente que X divide a la Y elevado al exponente 5. Esto será igual a X sobre Y elevado al exponente 5. Y en términos de respuesta, X a la quinta en fracción de Y a la quinta. Como numerador X a la quinta y como denominador Y. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Ahora tenemos la expresión de 1 y 3 como base. Sus exponentes iguales. 1 divide a 3, ¿verdad?, que sería igual a 1 en su exponente. Y como parte fraccionaria, 1 dividido para 3 elevado al exponente 1, donde esto sería igual a 1 elevado a la 1 y 3 elevado a la 1. Tenemos un último ejercicio para esta propiedad y expresamos que su base va a ser 3 para el primer término y 2 para el segundo término. Sus exponentes siguen siendo iguales. Bien, 3 que divide a 2 elevado al exponente 2 entre paréntesis será, ¿verdad?, de manera consecutiva 3 sobre 2 que siguen entre paréntesis elevado al exponente 2. Finalmente en su respuesta serían 3 elevado a la 2 y 2 como denominador elevado a 2. Aquí nosotros podríamos ir encontrando respuesta. Por ejemplo, para este ejercicio ya nosotros podríamos decir que esto es igual 3 al cuadrado, que es igual a 9, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver si 9 y 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces tendríamos como respuesta final 9 sobre 4. Si analizamos este ejercicio que se encuentra aquí, decimos 1 elevado a lo 1, que sería 1. Y 3 elevado a lo 1, que sería 3. Bien, tenemos esas respuestas que nos pueden servir de apoyo cuando estemos realizando la actividad, ¿verdad?, que se envía en la ficha del proyecto. Como tercer prerequisito vamos a trabajar en ecuaciones de primer grado. Es tan sencillo. ¿Por qué necesito trabajar ecuaciones de primer grado? Porque es evidente que también tengo que despejar incógnitas y tengo que trabajar en términos, tengo que trabajar en igualdad, tengo que trabajar justamente en primer miembro como en segundo miembro, ¿verdad?, buscando la prueba de una ecuación. Aquí tenemos la definición de una ecuación de primer grado. Y pues
analizamos que una ecuación de primer grado, ¿verdad?, es una igualdad entre dos expresiones. Tiene una incógnita, es incógnita elevado a una unidad, y pues también tiene elementos como términos separados con signos iguales entre ellos en sus dos términos. Por lo tanto, para resolverlo se debe despejar la incógnita, que en este caso va a ser X, puede ser Y, puede ser cualquier letra, con la intención de saber su valor. Por otro lado, se debe comprobar también, ¿verdad?, o hacerse la prueba para determinar que su valor de incógnita en su comprobación debe ser igual al valor que se determine en su instancia como segundo miembro. Por lo tanto, en una ecuación vamos a tener los valores que están a la izquierda, después del igual, ¿verdad? Antes del igual, perdón, va a ser primer miembro y después el igual como segundo miembro. Y vemos lo que estoy planteando en palabras, ¿verdad?, dentro de la representación de la fórmula. Está clarísimo. Este es el signo igual, que en este caso estará representado, ¿verdad?, como un separador de las expresiones que están entre los términos, ¿verdad?, como términos independientes. Y por lo tanto, si analizamos que antes del igual está X más 5, ¿verdad?, se lo va a llamar como primer miembro, considerando que esta X que se encuentra aquí será la incógnita a la que le tengo que encontrar el valor en esta ecuación. Después del igual aparecerá el segundo miembro, que en este caso tendrá un valor numérico de 7. La intención es despejar X, hacer que este 5 pase al otro extremo, ¿verdad?, considerando su signo. Si en este caso es positivo, pasará con signo negativo. Entonces tendríamos así, más o menos, ¿verdad? Y entonces este desaparecería. Veamos el ejercicio de comprensión. Y como ejercicio práctico tenemos 2x más 3 igual a 7. Bien, lo explicado anteriormente está aquí. Este 3 que se encuentra aquí dentro de la expresión primera pasó acá, ¿verdad?, como segunda expresión del miembro 2. Y entonces, si está con un signo positivo, pasará con un signo negativo, haciendo que X quede, en este caso, despejado. Sigamos. Ahora restamos entre 7 y menos 3, valor absoluto, 7 mayor, por lo tanto su respuesta va a ser positiva. Si 7 es positivo y 3 es negativo, decimos 7 menos 3 es igual a 4. Ahí está la respuesta, ¿no? Ahora vamos a hacer que este 2 que se encuentra como factor, decimos que en estos tipos de ecuaciones sencillas y en la mayoría de los términos aritméticos que están representados como ecuaciones, los valores que están multiplicando en términos de ecuaciones pasarían a dividir. Entonces eso nos va a decir la siguiente expresión. Bien, ¿qué es lo que sucedió con este 2? Este 2 pasó a dividir y entonces tuve que armar una fracción para que ese 4 que está como segundo miembro, ¿verdad?, trabaje con el denominador, que en este caso es 2. Entonces repito, para dejar a X solo como despeje de la incógnita, este 2 que multiplica pasa a dividir, ¿verdad?, en el segundo miembro. Y armo la fracción. Entonces digo 4 que divide a 2 será igual a 2. O sin embargo digo mitad de 4, 2, y mitad de 2, 1. Fracción 2 dividido para 1 igual a 2. Y ahí está. Veamos. Ese es el valor de la incógnita que hemos logrado conseguir. En el segundo pizarrón vamos a analizar la prueba.
repetimos el valor de la ecuación, que es 2x más 3, que es igual a 7. Y así identificamos, ¿verdad?, que este 2 que se encuentra formando parte o equivale para x, ¿verdad? Miren, voy a representar el valor de x con este valor, que sería 2. Y voy a decir 2 por 2, que en este caso lo está multiplicando. Vamos a ver el comportamiento. Correcto. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. ¿Verdad? Y 4 más 3 igual a 7. 4 más 3 igual a 7. 7 en el primer miembro, que es igual o equivalente a 7 en su segundo miembro, ¿no?, de la ecuación. Eso es lo que yo planteaba en la definición de las ecuaciones. Veamos. Y aquí tenemos la prueba de la igualdad. Básico. Vayan recordando. Bien, tenemos entonces x2 como impactante, su valor incógnita, que está representado por 2 en la segunda expresión con sus mismos valores, y que en este caso 7, que es el primer miembro, equivale a 7 en su segundo miembro. Está comprobada, la ecuación está correcta. Ahora sí, ya hemos repasado, señores estudiantes. Con todo esto nos hemos puesto en órbita, hemos calentado el cerebro, hemos recordado ecuaciones, potencias, propiedades de las potencias, y vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Ustedes se pueden dar cuenta que si las propiedades se analizaron como prerequisito, las propiedades de las potencias, ahora en su relación logarítmica serán las mismas, parecidas, sin embargo con otros artificios aritméticos. Artificios aritméticos que estarán representados con la palabra logaritmo, ¿verdad? Y vemos aquí las partes de un logaritmo. Las partes de un logaritmo se lo expresa de la siguiente manera. Tenemos una expresión LOG, abreviatura, logaritmo de base 2, se va a decir así. A este valor que se encuentra aquí, que es el número 8, se lo va a llamar potencia. También suelen llamarle argumento, también suelen llamarle número. Argumento o número, ¿verdad? Ahí vamos a ver si puedo escribir la palabra argumento. Argumento también le llaman número. Voy a utilizar el símbolo, ¿verdad? Se le llama potencia porque será este valor el que tendrá que trabajar con la base del logaritmo. Y tenemos como producto el logaritmo, que será la base, exactamente, ¿verdad?, de la expresión. No olvidemos. Vamos a interpretar entonces logaritmo de base 2 del número 8 o potencia o argumento 8 será igual al logaritmo 3 como producto, ¿verdad? Logaritmo de base 2 de 8 como argumento, potencia o número será igual a 3, que será el producto del logaritmo. Y vamos a ver sus propiedades. Vamos a ver también su definición. Y veamos. La definición de logaritmo determina que es un exponente que hay que elevar a un número. Cuando ya decimos es un exponente, ya estamos hablando de una potencia, llamado base. Es evidente que para que haya o para que exista un exponente, tiene que también existir una base. Y todo esto se lo hace para obtener otro número determinado. Por lo tanto, un logaritmo busca el exponente de una base al que se ha empleado para llegar a un determinado resultado, que finalmente será el exponente como producto. Veamos. Aquí tenemos la expresión entonces, logaritmo de base 3 de 9
¿A qué será igual? Esto será igual al logaritmo de 3. Recuerden que este 9, ¿verdad?, se ha convertido en base 3. ¿Por qué dirían ustedes? Porque 3 elevado al cuadrado es igual a 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Se ha descompuesto en 3 por 3, ¿verdad? Aquí pongan atención, por favor, señores estudiantes. Cuando quiero lograr justamente convertir este número o argumento en base con exponente, es importante o es necesario que la base del logaritmo sea igual a la base del número que se transforma con potencia. En otras palabras, logaritmo de 3 sería igual a 3 elevado al cuadrado. Así. Sí, me entienden, ¿verdad? Bien. Y entonces denotamos que la base del logaritmo debe ser igual a la base del número o del argumento para que pueda funcionar la expresión logarítmica. Y acá se lo expresa. Vean. 3, logaritmo de 3, base 3, ¿verdad?, que coincide con la base. Por lo tanto, si queremos resolver este ejercicio, ustedes saben que logaritmo de base 3 del número 3 será igual a 2. Déjenme borrar un poco aquí la información para seguir expresando la función. Veamos. Resolviendo, entonces determinamos que el logaritmo de base 3 de 9 que estaba aquí será 3 al cuadrado, donde su respuesta será 2. Esto sucede si solo entonces, ¿verdad?, el logaritmo de 3 respeta la base del argumento, ¿verdad?, o coincide. Por lo tanto, vamos a hacer que ese exponente de la base sea el resultado del producto logarítmico como se expresa acá, ¿verdad? Y miren, en términos generales, ¿qué es lo que va a suceder cuando estamos en esta segunda expresión? La base del logaritmo entrará a ser base del segundo miembro. Era por esa razón que veíamos las ecuaciones de primer grado, como primer miembro y segundo miembro, ¿no? Para poder expresar estas palabras y utilizarlas para no perdernos en su explicación. Entonces, ¿qué va a suceder en esta expresión logarítmica? El logaritmo de base 3, ¿verdad?, se va al segundo miembro y esa base se instala en ese segundo miembro y el producto del logaritmo se convierte en exponente. ¿Sí? Ahí está. Bien. Repito entonces, el logaritmo de 3 de argumento 9, que sería 3 al cuadrado, su producto sería 2. Sucede esto si entonces el logaritmo respeta su base con la base del argumento, ¿verdad?, donde su exponente sería el producto del logaritmo, y es evidente que esa base del logaritmo pasaría a ser como base del segundo miembro con el exponente conocido como producto. ¿Listo? ¿Está claro? Vamos a ver, entonces vamos a analizar la primera propiedad. La primera propiedad de los logaritmos determina que
el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Y vamos a ver la fórmula en la primera pizarra. Tenemos que los factores se están multiplicando. Cuando los factores se están multiplicando, observen, se va a utilizar la misma expresión logarítmica con sus bases, tanto para el primer término como para el segundo término, pero en este caso se va a sumar. Y entonces vamos a decir que el logaritmo de base A en sus términos o producto de X que multiplica Y será igual al logaritmo de A de X del primer término más el logaritmo de A o base A, ¿verdad? Que suma también al término Y. Veámoslo en un ejercicio. Vamos a ver cómo nos ayuda a comprender este formulado en esta propiedad, el ejercicio. Algo importante que les voy a decir, en este caso, los productos que en este caso están entre 9 y 3 tienen diferentes colores, les vuelvo a recordar, y los exponentes se van a ir expresando con un color rojo para llevar la dinámica de comprensión y no perdernos en la utilización de los números, ¿no? Entonces vamos a decir que el término o el producto entre 9 y 3 que se multiplican será igual al logaritmo de su propia base, ¿verdad? Utilizando el primer término, se repite con el signo positivo para seguir la expresión y se utiliza el segundo término del producto, que es la multiplicación, ¿verdad? No olvidemos entonces que en esta primera propiedad todo lo que se multiplica se suma en su segunda expresión. Veamos. Para seguir resolviendo este ejercicio vamos a decir que el logaritmo de base 3, ahora 9, para que sea solución de este argumento, lo convierto en base, donde la base del logaritmo coincidirá o serán iguales a las bases del argumento. Sería 3 elevado a la 2, porque 3 elevado a la 2 es 9. Más logaritmo de 3. Ahora, 3 no tengo para descomponerlo, pero coinciden. 3, la base del logaritmo, con 3, la base numérica del argumento. Sin embargo, aplico el artificio de potenciación y lo elevo a la potencia 1, porque 3 elevado a la potencia 1 seguirá siendo 3, ¿verdad? Coinciden. Sigamos. En esta tercera explicación de este ejercicio, que corresponde a esta primera propiedad, vamos a sacar los valores numéricos con sus exponentes. Entonces tenemos, dentro del primer término, 3 como base elevado al exponente 2, que es este, y 3 elevado al exponente 1, ¿verdad? Acompañado de su signo positivo. Ahora estas expresiones son iguales, las puedo resolver. Bases iguales, exponentes diferentes. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, como les dije, cuando hablamos de potenciación, nosotros hablamos que para obtener los productos del logaritmo serán las inversas de sus productos, en este caso sus exponentes. Entonces vamos a utilizar sus exponentes para seguir resolviendo el ejercicio. Entre 2 y 1. 2 y 1. 2 que está representado con el primer término como exponente y en el segundo término 1. Entonces 2 más 1 es igual a 3. Hasta ahí estamos. Si se les hizo un poco difícil la comprensión de esta expresión, vamos a pasar a un cálculo aritmético, aplicando un poquito de razonamiento o lógica, ¿no? Y vamos a ver la misma expresión. Aquí vemos otra forma de resolver el ejercicio. Logaritmo de 3 del producto
de la multiplicación entre 9 y 3, vamos a coger este término y vamos a decir 9 por 3. Aquí está. 9 por 3, 27. 27 lo es decompuesto en 3 como base y como exponente 3. Porque es lógico que si hicimos 3 por 3 y por 3, por 3, 9 y por 3, 27. Ahí está entonces su expresión en base y exponente sería 3 al cubo, ¿verdad? 27 entonces equivale a 3 al cubo. Por lo tanto, utilizamos el exponente de la base del segundo miembro como producto de logaritmo. Y ahí tenemos que 3, que se encuentra aquí dentro de la propiedad logarítmica, coincide con el cálculo aritmético de acá, ¿no? Entonces esa es una segunda forma para que ustedes puedan ayudarse en el momento que no tengan un poquito de dudas o incertidumbres a la interpretación de esta primera propiedad, ¿no? Entonces aquí tenemos el cálculo aritmético básico. La segunda propiedad determina que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué dice la fórmula? En la fórmula del logaritmo en base a ya hay justamente un producto, pero conocido con un valor fraccionario entre x y y. Ya eso lo vimos, ¿verdad? En potenciación. ¿Y cómo se comporta la expresión en esta segunda propiedad? Decimos que este logaritmo en su dividendo como cociente será igual a la expresión logarítmica de base que se repite tanto para el primer término como el segundo término, y vamos a decir que el logaritmo de x en este caso, que pasaría a será también restado al logaritmo de base a respecto a y. El numerador para el primer término y el denominador para el segundo término, pero veámoslos en el ejercicio. Ahí tenemos la expresión, ¿verdad? Tenemos nuevamente la expresión del logaritmo en base 3. Su cociente será 9 sobre 3. Como numerador 9 y denominador 3. Logaritmo, lo que decía la fórmula, de base 3 será 9, restado del logaritmo de base 3 de 3. Por lo tanto, veamos qué es lo que sucede. Y repetimos los procedimientos, ¿no? Para que coincidan estas bases. Vean, ese 9 he tenido que convertirlo en base y exponente, con un exponente. Entonces tengo 3 al cuadrado, y lo mismo desarrollo en el segundo término, 3 elevado a la 1, ¿no? Eso como artificio ya lo tengo que tener claro, ¿verdad? En el momento de resolver estos ejercicios. Nuevamente, sacamos los valores numéricos representados con los logaritmos en base 3, y sus procedimientos serían 3 al cuadrado menos 3 a la 1, que son los que estoy subrayando, y luego lo que pasan al siguiente punto de resolución son sus exponentes, entre 2 y entre 1. Entonces aquí tenemos 2 menos 1, y tenemos que la expresión para ese logaritmo de base 3 de cociente 9 sobre 3 será igual a 1, ¿no? ¿Cómo se comporta acá la comprensión lógica básica? Nuevamente, ¿qué es lo que se logra? Vamos a ver. Logaritmo de base 3 del argumento 9 sobre 3 será igual a 3. Sí, simple, ¿verdad? Le saqué la tercera, que es 3 a 9, y le saqué la tercera a 3, que es 1. Divido 3 dividido para 1, 3. Ahí está. Listo. 3 elevo a la 1. Recuerden que en expresiones logarítmicas, ¿verdad? La cuestión es que siempre trabajan los exponentes.
Y sabemos que 3, si no aparece su unidad, seguimos diciendo en términos aritméticos que ese valor numérico que considerada como base tendrá un exponente 1. Y aquí lo represento, ¿no? La intención es que lo hago para poder dar a entender el ejercicio de manera lógica, ¿no? Entonces, nuevamente coincidimos que 1 es igual a 1. De una manera aritmética he resuelto nuevamente esta segunda propiedad y en este ejercicio, ¿no? Sigamos. Tercera propiedad. En esta tercera propiedad, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. ¿Qué me indica la fórmula? Vamos a ver la fórmula. La fórmula me indica ahora una base y un exponente con logaritmo en base 2, ¿no? Donde n, que se encuentra como exponente, pasará a ser como factor, ¿verdad? O producto, como lo dice la definición. Entonces ustedes verán que esta n es la misma que se encuentra acá, ¿verdad? Despejándose la x y quedando como factor ambos valores numéricos, ¿no? Vamos a ver el ejercicio. Sacamos el pizarrón. Por cierto que está muy bonito ese pizarrón. Y vemos que el logaritmo en base 3, repito el número, de 9 como base y de exponente 3 será igual a 3 logaritmo de 3 de base 3 con su numeral o argumento 9. ¿Qué es lo que se logró aquí? Simplemente hacer que este valor salga como exponente y forme parte del producto logarítmico, no sin perder el valor de 9 tal y cual como se determina en la expresión, se la copia, ¿verdad? Seguimos. Tenemos ahora, si el exponente justamente de este valor, 3, digamos, vamos a descomponer o a formar en base y, o en potencia, o en base y exponente al 9. Ya tenemos esto claro, que 9 representado en base y exponente sería 3 al cuadrado, porque 3 por 3 es 9. Sin embargo, quiero que determinen que nuevamente coinciden las bases logarítmicas con las bases numéricas del argumento, ¿verdad? Indicamos que estamos resolviendo bien y para comprender de alguna manera mucho mejor cada propiedad. Veamos. Ahora, ¿qué es lo que hemos logrado? Como el exponente formó parte en el segundo miembro como factor del logaritmo, sigue siendo 3. Y ahora este exponente lo paso a multiplicar. Recuerden que son los exponentes que forman parte de cada propiedad. Entonces digo 3 por 2 es igual a 6. Bien. Sacamos el siguiente pizarrón. Y vamos a corroborar esto justamente con el cálculo aritmético. Está la misma expresión, logaritmo de base 3, con el argumento o numeral de 9 elevado a la 3 sería igual a 9 a la 3. Simplemente trabajo con estos valores para hacer el cálculo aritmético, donde 9 al cubo, vamos a ver, será igual, qué bien, ¿no? 9 convertido en base y exponente sería 3 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder acá? Ahí rompo paréntesis porque esta expresión me indica multiplicación y lo expreso de esta manera. No puedo expresarlo así como puedo expresarlo de esta manera. Es lo mismo, ¿no? 2 por 3, 6 y 2 por 3, 6. Ahora lo que hago es, en el siguiente punto de resolución, multiplicar los exponentes. Me olvido de la base y digo 2, que baja acá, con 3. 2 por 3, 6. Y el cálculo aritmético
estuvo perfecto. Bien, veamos. Cuarta propiedad. La cuarta propiedad determina que el logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. En esta propiedad ya hay un poquito de complicaciones, pero si analizamos de manera básica y de manera analítica para llegar a la comprensión, todo va a salir bien. Vamos a ver cuál es la expresión. Ahí aparece una raíz con un valor n, ¿verdad? Aquí está la raíz con un valor n. N puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser, como dije ahora en expresiones, raíz cuadrada, que es 2, raíz tercera o raíz 3, raíz cuarta, raíz quinta, ¿verdad? El producto que está aquí como argumento es el valor que va a atender, ¿verdad?, en una expresión convertida en decimal. Bien, aquí yo voy a hacer un poquito la explicación y voy a decir que toda raíz, veamos, y estamos con x, y si aquí por ejemplo tenemos 2, ay, que no salió bien, yo puedo expresar esto en paréntesis y voy a decir que x, esa raíz que está ahí, puedo convertirla en exponente. Y cuando los valores de una raíz, ¿verdad?, quieren ser convertidas en exponente, siempre van a tener como numerador 1 y se van a convertir en una fracción. Entonces vamos a decir raíz de 1/2. Si en este caso mi raíz sería 3, entonces esto sería igual para llegar a la comprensión, exponente 1/3, ¿verdad? Más pequeño lo tienen que hacer. Y esto es lo que ha logrado justamente el procedimiento en esta propiedad, ¿no? La raíz que se encuentra aquí se convirtió en una base, veamos. Pero aquí está como base, acá lo he puesto como un exponente. Recuerden que los logaritmos funcionan con sus exponentes. Es por esa razón que directamente en esta cuarta propiedad, el exponente del radical pasa como producto logarítmico, ¿verdad? Que sería justamente un radical. Voy a sacar el borrador. Si les sirva esto de apoyo, jóvenes. Bueno, ustedes lo podrán ver. Y nuevamente me voy a mi pluma. Veamos. El pizarrón está más dinámico. Eso es bueno. La expresión se determina como logaritmo en base 3 de una raíz cuadrada de 9 como argumento o número, ¿verdad? Entonces, si es raíz cuadrada, es evidente que vamos a tener 1/2 convertido en fracción. Seguirá siendo logaritmo de base 3 con su complemento, ya pierde la raíz porque, ¿verdad?, como le expliqué anteriormente con los paréntesis, perdió justamente este término. Entonces sería 9. Seguimos resolviendo y decimos que 1/2 del logaritmo de base 3 coincidirá con 9, que está justamente transformado en base. Nuevamente coinciden las bases del logaritmo y las bases del argumento del número, que será 3 al cuadrado. Ahora tenemos que el radical que salió primero como factor, recuerden que es un radical y se seguirá utilizando, que es 1/2. Ahora trabajo con el exponente de la base 3, donde se descompuso 9 a 3 con exponente 2, ¿no? Porque 3 por 3 son 9. Y entonces 2, que está como, pasará como radical, pasará como
término multiplicador. Entonces decimos 1 por 2, 2, ¿verdad? Sobre 2. Ahí tenemos 2 sobre 2. Y 2, mitad 1. Y 2, mitad 1. Igual a 1. Entonces, el logaritmo de base 3 expresado en el argumento raíz cuadrada de 9 será igual a 1. El otro pizarrón, vamos a ver cómo lo explica. ¿Sí? Sigue trabajando con su radical y utiliza las expresiones numéricas, ¿no? La raíz cuadrada que la convierte en un medio, ahora como base, que multiplica 9. La expresión transformada en base y exponente, 3 al cuadrado. Y ahora vemos la multiplicación de un medio por 2, aquí es punto. Es igual a 2 por 2 y finalmente su valor seguirá siendo 1. Se cumplió nuevamente este cálculo aritmético, ¿no? Realmente vemos que 1 es igual a 1. Hasta aquí vamos comprendiendo. Todo bien, jóvenes. Quinta propiedad. En esta quinta propiedad vamos a ver el cambio de base. Y aquí he utilizado justamente dentro de su definición la expresión del ejercicio que yo he planteado. ¿Por qué lo he realizado de esa manera? Para que exista una mejor comprensión. Porque sucede que en esta propiedad la base se considera en base de los valores múltiplos, que en este caso, ¿verdad?, son parte de la potencia 3. Entonces leemos, cambio de base. Se determina en fracción cuya base b sea múltiplo de x y a. Es decir, en base al ejemplo planteado, 3 y 9 son potencia de 3. En otras palabras, son múltiplos. Obsérvense. La fórmula me va indicando logaritmo de base a de x será igual al logaritmo de b en un numerador y en un denominador. Por lo tanto, en esta propiedad, ¿verdad?, el logaritmo de base a con argumento o número en x, ¿verdad?, toma justamente las características de una fracción. Pero aparece un segundo número que está determinado como b, que en este caso, ¿verdad?, se determina como múltiplo entre 3 y 9. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 1 será 3. 9, ¿verdad?, elevado a la 2 serían 3 por 3 igual a 9. O 3 por 3, 9. ¿Verdad? Si yo digo 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. 3 y 9, múltiplo de 3. Pero para esto, vamos a ver el pizarrón y vemos la expresión. Ahí está. Nuevamente utilizamos la expresión logarítmica de base 3 del numeral 9, ¿verdad?, que se convierte de acuerdo a la propiedad en una fracción. Y entonces, como lo dijo la definición, si son múltiplos 9 y 3 de 3, utilizo como base. Esto es un adicional. Por ejemplo, si nosotros tenemos 16 y 4, podríamos utilizar 2. Si tenemos 32 y 4, podríamos utilizar 2 también. Si tenemos 81, 27, utilizamos 3 porque son múltiplos de 3, ¿verdad? Si utilizamos, por ejemplo, 25 y 125, serían 5. Pero en este caso, los múltiplos entre 9 y 3, 3. Aquí vemos la resolución de la siguiente parte en el ejercicio y pues en su tercer procedimiento lo que hacemos es convertir esos valores numéricos que estaban como argumentos o numerales
en expresiones, ¿verdad? De potencia. 3, 9 que equivale a 3 al cuadrado y 3 que equivale a la 1. Van a decir, ¿de dónde sacó el 1? Normalmente ustedes deben de saber que si 3 no lleva el 1, seguirá, ¿verdad?, siendo un valor como base. En este caso, si estamos hablando de potencia, que equivaldrá a un exponente 1, ¿verdad? Recuerden. Ahora, como estamos en fracción, en el numerador el exponente 2 será el numerador y en el denominador el exponente 1 será también 1 en este denominador de la fracción que se da como sencilla aquí. Entonces decimos 2 que divide a 1 será igual a 2. Vemos la expresión aritmética. Esta es comprensión rápida, ¿no? Sacamos nuevamente la misma expresión del logaritmo base 3 en numeral 9, que sería igual a 9 sobre 3. Y ya directamente me paso acá los valores porque transformo en base y en exponente a esto. Recuerden nuevamente, todas las propiedades tienen injerencia en las funciones exponenciales. Por lo tanto, todo tiene que ser convertido en base y en exponente para que puedan funcionar. Son los exponentes los que van a ser los productos de los logaritmos en cada una de sus propiedades. Entonces tenemos 3 elevado a la 2 y 3 elevado a la 1 para ser utilizado entre 2, 1, ¿verdad? Como lo dijo en el ejercicio en su primera instancia. Y tenemos 2, 2 y 1 y 1. 2 dividido para 1 es igual a 2. Se cumple nuevamente el procedimiento y ahí tenemos la respuesta. ¿Hasta aquí está claro? Ya pueden hacer sus actividades de manera fácil. Ahora vamos a ver propiedades elementales de los logaritmos. Aquí simplemente vamos a ver una representación como repaso en estas 5 propiedades que aparecerán, que es elemental, ¿verdad? Y una propiedad básica que generalmente se aplican en logaritmos sencillos o básicos. Aquí tenemos, miren, logaritmo de base A en X será igual a B. Si entonces esto se cumple, si X, ¿verdad?, es igual a A sobre B. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esta base que está aquí en este logaritmo formará parte como base en un producto como respuesta. Y este producto que resulta de la expresión inicial será exponente. En otras palabras, lo que está en el primer miembro, ¿verdad?, entrará como base en el segundo miembro, y lo que está como base en el segundo miembro entrará como exponente en ese segundo miembro. Aquí se ven los valores representados, obsérvense, ¿verdad?, de 3 y 9 igual a 2, donde X será igual a 3 de base logaritmo, su logaritmo inicial y su exponente 2. Voy a borrar un poquito. Me permiten. Está muy interesante la clase que no quiero dejar escapar un solo minuto. Veamos. Ahora tenemos la expresión logarítmica en base a respecto a 1, donde su valor será igual a 0. ¿Por qué sucederá esto? Aquí justamente nosotros recordamos la potenciación cuando toda base es elevado a un exponente 0 será igual a 1, ¿verdad? Sucede que 1, en este caso, puede ser 1 para A, para que puedan coincidir sus bases. Bases logarítmicas con bases de argumento. Vamos a ver qué sucede en la representación. Ahí está. Logaritmo de base 1, en su argumento será 1, coinciden, ¿verdad? Están coincidiendo. Y es evidente que esto sucede si entonces el logaritmo de 1, para que pueda ser
0. Su exponente tendrá que ser elevado a la 0. Entonces 0 exponente pasará acá. Acá está ya la respuesta, ¿no? Sin embargo, la respuesta puede quedar hasta aquí, pero la hemos llevado hasta acá. Recuerden la primera propiedad de las potenciaciones. En este pizarrón verde tenemos logaritmo en base a, donde hablamos de la potenciación, también la vimos, y entonces ese exponente entra a formar parte como producto de resultado o como factor, ¿no? La representación, para entenderlo mejor, y le damos valores al logaritmo 3 en base 3 y de numeral 3 al cuadrado. Esto será igual, donde este exponente será este valor que entra como factor, y esta base logarítmica, aquí faltó resolver un poco, ¿verdad? Formaría parte, ¿verdad?, de un valor que justamente estaría acá igual. Entonces esto podría estar quedando como logaritmo. Ay, que no puedo escribir. Logaritmo de 2 de base 2 de exponente 2 que multiplica. Bueno, vamos a explicarlo aquí. Entonces este logaritmo multiplicaría exactamente al valor que se encuentra formando parte acá, ¿no? Si esto normalmente sería 3 a la 1, para que siga siendo 3, entonces sería 2 por 1, que sería 2. Resultado final como producto de logaritmo en base 3 de 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Tengo un poquito de dificultad, no puedo escribir aquí. Bueno, repito la información, ¿no? Si nosotros queremos resolver ya este ejercicio, diríamos que si 3 elevado a la 1, su exponente 1 multiplicaría el factor 2, ¿verdad? Entonces diría 2 por 1, 2, y el logaritmo de base 3, de 3 al cuadrado, sería igual a 2. Sigamos. Tenemos la expresión logarítmica del producto, de la multiplicación, y vemos ahí la expresión que cuando se está multiplicando, sus características de resolución serían en suma, ¿no? Distribuyéndose en dos términos donde se repiten los logaritmos, que son los originales de la fórmula. Y ahí nosotros planteamos que el logaritmo en base 3 multiplican 9, 3, logaritmo de 3, 9, 3. Aquí también habrían respuestas, pero como ya lo hemos venido desarrollando, es necesario que revisen la propiedad número 2 y 3. Sigamos. Logaritmo de base a, ahora decimos justamente en una división. Cuando hay división se resta. ¿Está claro? Veamos. Y ahí vemos logaritmo de 3 de 9 sobre 3 igual logaritmo de 3 de 9 menos 2. Logaritmo de 3 de 3. Indicará que el numerador formó parte del numerador. El numerador formó parte del primer término y el denominador formó parte del segundo término. Ya también lo planteamos. Y vemos acá la última propiedad del logaritmo, donde aparece el múltiplo que está representado con C, ¿verdad? Y ahí le decimos que si utilizamos entre 9 y 3 valores de bases, es evidente que son múltiplos también para 3. Recuerden, esto lo dije hace un momento y entonces planteaba, si utilizamos 16 y 4, el valor de C va a ser 2. Si utilizamos 25 y 125, el valor de C va a ser 5, ¿verdad? Si es 81 y 9, el valor de C va a ser 3. Y así vamos buscando múltiplos.
Aquí vamos a ver exactamente la función logarítmica. En la función logarítmica de la forma f de x será igual al logaritmo de base a de x o de su argumento x. ¿Está claro? La representación básica del logaritmo no va a cambiar, seguirá siendo logaritmo de base a de x, ¿verdad? La característica está que, repito, se utilizan la abreviatura log con su base a, que puede ser cualquier número, y con su argumento x, que también puede ser cualquier número. Para explicar esta función vamos a determinar que a debe ser mayor que 0. O sea, ningún logaritmo de base a en este caso debe ser 0, ni menor que 0. Pero sí podríamos decir 0.1, 0.2, 0.3, porque ya están tomando valores mayores que 0. Esto es lo que está explicando, ¿verdad?, la base del logaritmo. Así también la base debe ser diferente a 1. O sea, la base debe ser diferente a 1, como yo dije hace un momento. Puedo utilizar 0,1, 0,2, 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y puedo utilizar un logaritmo de base 10. Finalmente, estableciendo la potencia, debe tener un argumento donde x sea mayor a 0. Por lógica. Lo venimos explicando en las propiedades, ¿verdad? Si esta A representa un logaritmo, que lo hemos venido diciendo en las explicaciones de las propiedades, estaba representado con 3, es evidente, ¿verdad?, que esto no debe ser 0, x. Sin embargo, como yo decía, si x tiene un valor, si a tiene un valor de 3, es evidente que si este es el argumento y está representado con 9, ¿verdad?, para poder resolver ese logaritmo, yo tengo que transformar esta expresión numérica en base y en exponente. Entonces serían 3 y 2. Coinciden. Entonces a va a ser similar a x. Entonces en esta expresión va a ser mayor a 0. Es lógico. Y así tenemos lo que yo explicaba hace un momento. Si debe ser diferente a 1 la base del logaritmo, entonces tenemos 0.1, 0.9, 1, 2, 3, llegando al infinito. Ejemplos. Salió el pizarrón dinámico. Vamos a ver. La función de x igual al logaritmo de a de x determinará que a será igual a 3 y x será igual a 9. Donde logaritmo de 3 de argumento 9 va a ser igual al logaritmo de 3 convertido ese 9, que es el argumento, en una base y un exponente para que coincidan, ¿verdad? Ahí vemos que el logaritmo de 3 del numeral como base 3, ahora como el argumento 3 también, este exponente pasó al segundo miembro como producto de logaritmo, o como un valor final. Por lo tanto, la función de 9 será igual a 2. Cuando x vale 9, sería su dominio, su rango sería 2, ¿verdad? En la siguiente expresión del pizarrón dinámico, también explicamos la función de x, que es igual al logaritmo de a, también que es igual a x. Simplemente lo que hemos es buscado combinar la función.
donde la base de A es igual a 9 ahora A va a ser igual a 9, ¿verdad? Y X va a ser igual a 3. En esta función vamos a tener, si entonces el logaritmo de base 9 va a ser igual a 3, entonces la función de X será igual al logaritmo de 9, que será igual a 3. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces va a suceder que este logaritmo en base 9 pasará al segundo miembro como base y ese factor como producto final pasó a ser exponente. Ahí tenemos. Entonces la función de X de logaritmo, si entonces equivale a 9 a 3, determinará un valor de 3. ¿Por qué? Porque es el exponente el que me va a dar como producto final, ¿verdad? O respuesta logarítmica. Recuerden que son los exponentes. Ahí tenemos las explicaciones, ¿verdad? Aquí utilizamos a A como 3, volvamos al primer ejercicio, y 9 como X. Sin embargo, no hay un valor que divida la función con o que separe la función, como en el segundo ejemplo, que está con un valor logarítmico como producto de X. ¿Verdad? Vemos la diferencia, que para uno es 2 cuando se utiliza esta fórmula, y cuando se utiliza esta fórmula como función, su logaritmo será también diferente. Ahora pasemos a los logaritmos natural o neperiano. Si bien es cierto, pues aquí nosotros decimos que el logaritmo natural se lo dice que es natural porque representa o está representado por una letra E. Que E significa la persona que en sus tiempos de antiguos de Renacimiento, de la época ya ingresando a la época moderna, lo empezó a utilizar Napier, ¿verdad? Por eso le dicen neperiano, y Euler, que es el que empezó a utilizar en logaritmos naturales esta expresión, que tiene también un valor aritmético que tiende al infinito, ¿no? Entonces vemos aquí que E, que está representado con 2.718281, ¿verdad? Un número irracional, tiende a tomar cualquier cantidad de números. Pero lo hemos dejado así como una expresión de conocimiento básico. También decimos que el logaritmo, ¿verdad?, neperiano o logaritmo de Euler, en su expresión reducida será a 2,718. Siempre se utiliza, ¿verdad?, el valor entero, y se utiliza la décima, centésima y milésima, que estará determinada por el décimo de 7, centésima 1, milésima 8. Entonces 2.718 milésimas. Entonces este es el logaritmo neperiano o de Euler, que está reducida a su expresión. Se han utilizado reducción de cifras significativas para poder trabajar. Vamos a ver. Determinamos también entonces que Napier o Napier, Euler, tienen equivalencia con los logaritmos naturales. El logaritmo natural se lo representa con ln en una expresión. Cuando ustedes vean en un ejercicio n será igual a E, donde E será igual a 2.718, ¿verdad? Sin embargo, en ciertos ejercicios aparecerá N o E, donde ustedes ya saben la expresión que tendrán que utilizar. Y estas expresiones generalmente son básicas.
Ahí vemos un ejemplo de logaritmo natural, ¿verdad? O neperiano, con argumento de x donde es igual a un logaritmo natural de x. Y vemos acá que miren qué tan dinámico y analítico es la expresión de Euler, ¿no? Por Euler elevado a la 3 será igual a x. Esto sí es entonces en un logaritmo natural de x que será igual a 3. Sin embargo, Euler, justamente que está como exponente, pasará para el logaritmo natural en x 3, donde su exponente empezará a ser parte del producto logarítmico, en este caso natural. En el siguiente ejercicio vamos a ver la expresión ahora al revés. Si ln, logaritmo natural, de x es igual a 3, esto sucede si entonces Euler equivale con un exponente 3, donde será igual a x, que es el inicio, ¿no? Tenemos la expresión de Euler, un neperiano, con un exponente 5, donde será igual a x. Esto sucede si entonces el logaritmo natural de x es igual a 5. Y verán ustedes que las expresiones son repetidas. ¿Sí? Se comprueba, se corrobora que el logaritmo natural de x será igual a 5. Si entonces ese logaritmo de Euler elevado a la quinta será igual a x. Y la comprensión nada más es de análisis, ¿verdad? Dirán ustedes, señores estudiantes, ¿por qué ver tantos logaritmos? Pero que si en la vida cotidiana, en la actualidad, en lo científico, en la tecnología, todos estos logaritmos han servido para resolver problemas de todo lo que ustedes van. En el aporte, por ejemplo, neperiano se ha utilizado en sistemas informáticos. Desde ahí empiezan las expresiones, donde aquí he hecho algunas recopilaciones. ¿Por qué son importantes utilizar estos logaritmos? Porque facilita la resolución de cálculos muy complejos. Recuerden, las bases, las potencias, lo que ha contribuido al avance de la ciencia. Ahí nosotros decimos, bueno, el hombre cómo investigó justamente un estudio de fuera de la órbita del planeta Tierra. Y ustedes deben de saber que Napier, Euler, justamente eran observadores de astros en las noches, y que coinciden exactamente con todos los teoremas que se dieron desde la época antes de Cristo, como Aristóteles, después de ello, después de Cristo, y ahí tenemos a Kepler, tenemos a Nicolás Copérnico, y todos ellos ya venían trabajando con estos logaritmos, que no eran muy conocidos y aplicados como es ahora, pero que sin embargo son utilizados con eficacia. También sirve para aplicaciones en la geodesia. Geodesia generalmente es la verdadera forma de la Tierra, ¿verdad? Eso quiere decir, se lo utiliza en las navegaciones, en las marítimas y las matemáticas aplicadas. Bueno, nosotros decimos que una milla náutica tiene mayor longitud que una milla terrestre. Miren las diferencias, entonces hacen comparaciones donde se pueden encontrar respuestas concretas. En la economía también es importante, porque ayuda justamente al fenómeno de la oferta y la demanda. Ahí se puede decir justamente la persona que maneja estos indicadores económicos, puede decir cuándo producir más y cuándo producir menos. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo un emprendimiento, yo puedo realizar la preparación de un producto en mayor volumen en tal fecha del año. Puede ser, como yo siempre planteo, los floricultores tienen que producir más flores en la época del Día de las Madres, que justamente es en mayo,
en febrero, que es el Día de los Enamorados, en el 1 de noviembre, que es el Día de los Difuntos. Entonces ahí vienen ideas básicamente que me sirven justamente para trabajar este fenómeno de oferta y de demanda. En la banca privada, por ejemplo, ayuda a calcular el crecimiento de los depósitos. También es importante. ¿Dónde habrán mayores cuentaahorristas? Por ejemplo, si nosotros analizamos hoy en día en diciembre, las personas que dependen de las empresas privadas reciben sus décimos, que es un sueldo más de lo que mensualmente ganan. Entonces, el banco estará aquí acaparando justamente estos indicadores para decir, bueno, nosotros vamos a recapitalizarnos y vamos a tener mayor cantidad de depósitos de nuestros cuentaahorristas o de nuestras cuentas correntistas. Todo es en base al tiempo. Se aplican las estadísticas en las que sus cálculos ayudan a conocer el crecimiento de la población. Sí, ¿verdad? Correcto. Aquí nosotros podemos ver una población en una gráfica dispersa, en una gráfica por diagramas de frecuencias, y básicamente podemos determinarlo también por edades, ¿verdad? La población de los niños, cuántos son de 10 años, de 12 años, cuántos son varones, cuántos son mujeres. Sabemos que, por ejemplo, en nuestro país hay más mujeres que varones. Eso lo dijo el último censo, ¿verdad? Del INE. Se aplica en la música cuyos pentagramas tienen relación con la escala logarítmica. Y yo digo, bueno, ¿cuántas líneas tiene el pentagrama musical? Serán 5 líneas. En cada uno se representan sus llaves de sol, la negrita, la corchea, la semicorchea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quien interpreta la música justamente puede dar conocimiento de esto, ¿no? En la topografía es otro de los usos que tiene, ayudando a conocer la altitud de un edificio. Aquí yo me pregunto, sí, es verídico, porque normalmente cuando se aplica la topografía es porque realmente para poder construir un edificio se analiza el tipo de suelo. Entonces, sabiendo el tipo de suelo a la altura que se encuentre, por más que venga un sismo telúrico, no lo va a hacer caer, ¿no? Entonces se hacen estudios en base a las texturas y se hacen estudios en base a las altitudes, porque sucede que cuando hay temblores, hay, por ejemplo, los movimientos que vienen bajo tierra y otros que vienen por la parte eólica. Entonces nosotros decimos, bueno, a mayor altura los temblores pueden ser fuertes también en la parte atmosférica. Y todo esto está basado en el estudio. Así algo me olvidaba, la topografía estudia a la Tierra y la estudia como en un plano. Para la topografía pues no existe la forma curva, sino planimétrica de la Tierra. En la biología ayuda a la realización del cálculo del pH. Ustedes saben que el pH se representa en una escala de 0 a 7, que es en el medio, y de 7 a 14. Bueno, esto lo podrían utilizar también los que trabajan en el campo, en la parte del pH del agua, en el pH de un producto químico que van a utilizar para los cultivos, o como por ejemplo en la parte agroindustrial se puede utilizar también el término para encontrar el pH, qué sé yo, de una sustancia ácida. Entonces va enmarcado en todo. Si para ciencias los términos de estudios de los logaritmos es muy amplio, complejo, indicará exactamente para dar un aporte a cada uno de nuestros grupos de estudiantes. Serviría para explicar también esta dinámica numérica que, gracias a Dios, ha resuelto muchos problemas en la sociedad. Entonces, con esta información terminamos, señores estudiantes. Nuevamente les deseo muchos éxitos en sus trabajos, que sus actividades las sepan resolver con mucha claridad, y por favor revisen cada una de las propiedades, los prerequisitos que sirven de mucho para poder entender las funciones trigonométricas para resolver los problemas logarítmicos. Que tengan éxito y un excelente día.